La disciplina no nace del ruido, nace del silencio. Antes de que existieran gimnasios, agendas o aplicaciones, hubo hombres que aprendieron a gobernarse, no por imposición, sino por necesidad, para pensar claro, actuar con propósito y sostener la mirada en el tiempo. En este episodio viajaremos a los orígenes donde la disciplina se afiló como filosofía y ritual. En el corazón de la cuenca mediterránea, durante el siglo II de nuestra era, florecen ideas que transformarían la palabra disciplina. Filósofos como Marco Aurelio o Epicteto, pensadores que enseñaron a domar las pasiones, ofrecieron un mapa para no ser esclavo de los impulsos. Su mensaje era simple y cruel: domina tu mente y tu destino dejará de ser azaroso. Cada video aquí es un entrenamiento para tu mente. Si quieres dominar tu cuerpo, tus emociones y tu destino, suscríbete, activa la campana y da el siguiente paso hacia tu mejor versión. Somos Mentalis y esto apenas comienza. Marco Aurelio, en su celda imperial, escribía meditaciones para sí mismo en noches largas. No se trata de grandilocuencia. Un emperador que en pleno poder se obliga a repasar su conducta nos enseña que la disciplina no depende del rol, sino del acto repetido. La constancia de sus meditaciones fue un entrenamiento del alma. El estoico practica premeditatio malorum, la premeditación del mal, para quitarle la sorpresa al sufrimiento. Cada mañana anticipa la dificultad para no ser sorprendido por ella. Esa práctica cotidiana es una gimnasia del carácter, disciplina aplicada a la percepción. Mientras en Occidente las escuelas filosóficas enseñaban el dominio de las pasiones, al otro lado del continente, en tradiciones que se hunden en siglos más antiguos, la disciplina tenía rostro de renuncia. En el siglo VI antes de nuestra era, comunidades monásticas en Asia Central ya moldeaban la vida con reglas estrictas: vigilia, ayuno, meditación. No era búsqueda de dolor por dolor, era limpieza de la mirada. La disciplina monástica transforma el cuerpo en instrumento de la mente. Repetición, silencio, comida simple. Cuando el deseo es reducido, la voluntad se vuelve más nítida. Allí, disciplina y liberación se confunden. La libertad que nace no es licencia, sino capacidad de elegir con claridad. En el archipiélago japonés, siglos después, el código del guerrero se convierte en forma. Durante la consolidación del período Kamakura y más tarde en el siglo XVI, el Bushido, el camino del guerrero, se forja entre la espada y la meditación. La disciplina aquí es ritual, técnica y estética. Cortes, posturas, adiestramiento del cuerpo y la mente para que actúen como uno. El samurái aprendía que la disciplina no es solo resistencia, es refinamiento. No se trataba de soportar, sino de practicar con precisión hasta que el gesto fuera inevitable. El hábito convertía la emoción en acto mecánico y ese automatismo era una forma de libertad. En el momento de la decisión no había duda. Aunque divididas por océanos y siglos, estas tradiciones comparten un núcleo: ritual, repetición y revisión. Sea con pluma, con escoba o con espada, la disciplina exige tres componentes: reglas, práctica diaria y una orientación hacia el propósito. Sin esos elementos, la voluntad se diluye. La disciplina pide un precio. Renuncia a gratificaciones inmediatas, tiempo robado a la comodidad, amistades que no entienden. Es frecuente confundir disciplina con frialdad o fanatismo. Pero la verdad rara vez es cómoda. Lo que comparten los grandes no es placer constante, sino una causa mayor que justifica la renuncia. La paradoja aparece una y otra vez. Cuantos más límites te impones, más libre eres. Porque la libertad sin forma se convierte en anarquía del deseo. La disciplina crea la arquitectura donde la libertad puede existir. Hoy,
En la vida cotidiana, la disciplina se traduce en hábitos, horarios, rituales de trabajo, alimentación planificada. No hay misticismo, hay lógica aplicada. La persona disciplinada convierte su vida en un sistema donde las pequeñas acciones, repetidas, producen resultados acumulativos. La historia nos enseña que la disciplina nunca es una línea recta. Hay caídas, retrocesos y desánimos. Lo esencial es el retorno. Los monjes, los samuráis y los estoicos lo sabían. La práctica se reanuda, la revisión ocurre y el ciclo continúa. La disciplina es resistencia a la derrota. Pequeñas historias. Un hombre que no cede ante la desgracia. Una mujer que mantiene la práctica en la soledad. Un joven que transforma la vergüenza en disciplina. Esas historias se repiten en todos los tiempos. Disciplina como respuesta al caos. Con la revolución industrial y el paso al mundo contemporáneo, la disciplina mutó otra vez. Ya no solo para el alma o la espada, sino para la producción, la puntualidad y la eficiencia. El reloj se convirtió en símbolo. El tiempo pasó a medirse como recurso y la disciplina como condición de productividad. Pero cuidado, la disciplina sin propósito se vuelve tiranía. Si la regla es instrumento y no fin, la vida puede vaciarse. Las fuentes antiguas advertían de ello. La disciplina debe servir a la sabiduría, no sustituirla. Orden, práctica y propósito. 3 pilares. La disciplina es una tecnología del alma y del cuerpo. No promete felicidad instantánea, sino una arquitectura para el logro y la coherencia. Es la herramienta que traduce intención en destino. Hasta aquí las raíces. Pero la disciplina no es solo filosofía y ritual, también es método aplicado. A continuación, conoceremos a quien transformó esos principios ancestrales en una práctica sistemática para la vida moderna. Un arquitecto de hábitos cuya matriz aún guía a millones. ¿Cómo se traduce la sabiduría antigua en técnicas concretas que cualquiera puede aprender? A continuación lo veremos. Filadelfia, año 1734. En medio del bullicio de una colonia que aún pertenece al Imperio Británico, un hombre camina con paso decidido mientras el sol apenas asoma entre los tejados. Su nombre, Benjamin Franklin. Imprenta, ciencia, política. Pero su verdadera obsesión era más íntima: conquistar su propio carácter. No buscaba fortuna, buscaba estructura. De adolescente había sido impaciente, impulsivo, propenso al exceso. Lo sabía. Su curiosidad lo llevaba a múltiples caminos, pero su falta de constancia lo desviaba. Una noche, tras un error que casi arruina una edición importante, escribió una frase que sería su punto de partida. Deseo dominarme a mí mismo, pues quien se gobierna no será gobernado por nadie. A partir de esa noche, Franklin diseñó un plan casi obsesivo. Trazó 13 virtudes: templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, laboriosidad, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Cada semana se concentraría en una, registrando sus fallos y avances en un diario que él mismo diseñó. Fue una revolución silenciosa. Convirtió la moral en sistema, la virtud en hábito medible. Cada día marcaba con una cruz sus faltas. No se castigaba, observaba. Entendió que la disciplina no nace de la culpa, sino de la conciencia. Su libreta se convirtió en espejo, y ese espejo fue su maestro. Años más tarde reconocería: nunca logré ser perfecto, pero fui mejor gracias a intentarlo cada día. Franklin no solo fue inventor de pararrayos o negociador de tratados, fue inventor de sí mismo. Lo que los estoicos hacían con meditaciones y los monjes con rituales, él lo tradujo en una herramienta racional, un sistema que podía aplicarse a cualquier vida, sin importar credo o cultura.
por primera vez, la disciplina se convertía en un algoritmo del comportamiento humano. Nos encontramos en pleno siglo de las luces, una era que exalta la razón y la ciencia. En ese contexto, Franklin ve la disciplina como método empírico. Se puede observar, medir y mejorar. En lugar de rezos o códigos guerreros, propone un tablero y un lápiz. Su disciplina es ilustrada, metódica y observable, una evolución del alma hacia la razón. Su jornada comenzaba antes del alba. Se preguntaba, ¿qué bien haré hoy? Y terminaba con, ¿qué bien he hecho? Era la estructura de un científico aplicada a la existencia. Franklin había transformado la disciplina en tecnología de la vida cotidiana. Sin embargo, con los años, la perfección lo eludía. Reconocía su temperamento, sus fallos y tentaciones. Pero comprendió algo crucial. La disciplina no es alcanzar la perfección, sino crear las condiciones para acercarse a ella todos los días. En ese reconocimiento radica su genio. Entender que la constancia es más poderosa que el talento. El método de Franklin cruzó siglos sin que lo notáramos. Hoy lo vemos en planificadores, bullet journals, aplicaciones de productividad y retos de 30 días. Lo que él trazó con pluma y papel, nosotros lo seguimos con pantallas. Su huella está en la psicología del hábito moderno. Franklin comprendió que la disciplina no consiste en fuerza de voluntad infinita, sino en diseño inteligente del entorno. Si todo a tu alrededor te conduce al propósito, resistir es innecesario. Esa es la verdadera maestría. Estructurar la vida para que la virtud ocurra por inercia. Benjamin Franklin murió en 1790, pero su sistema siguió respirando en cada persona que decidió poner orden en su caos. No dejó un dogma, dejó una plantilla. Su mensaje aún resuena: la disciplina no es un sacrificio, es un arte invisible que esculpe tu destino. Y así, con la razón como brújula y el hábito como martillo, Franklin encendió una nueva era, la era del método. La ciencia comenzó a preguntarse lo que los filósofos ya habían intuido durante siglos. ¿Qué hace que algunos hombres sigan adelante cuando otros se rinden? En los pasillos de Cambridge, un grupo de psicólogos intentaba descifrar el misterio de la disciplina, no desde la moral, sino desde el cerebro. Aquella prueba, el famoso experimento del malvavisco, cambiaría para siempre nuestra comprensión de la fuerza de voluntad. Los niños que esperaron no solo obtuvieron más dulces, obtuvieron mejores vidas. Décadas después, los científicos descubrieron que aquellos niños más pacientes tenían mejores resultados académicos, profesionales e incluso emocionales. La disciplina, más que un rasgo, era una habilidad neuropsicológica entrenable. Mientras en Occidente la ciencia estudiaba la fuerza de voluntad, en Oriente los maestros Zen la practicaban desde hacía siglos. El cerebro disciplinado no se domina con gritos, sino con silencio, constancia y respeto por el proceso. Los científicos descubrieron que la disciplina no es una cuestión de fuerza, sino de arquitectura mental. Cada acto de autocontrol fortalece la conexión entre la razón y el deseo. La corteza prefrontal, esa parte que nos hace humanos, aprende a decir no al impulso y sí al propósito. La nueva generación no busca castigo, busca autorregulación. Las prácticas de mindfulness, la meditación y la respiración consciente muestran que la disciplina no es represión, es comprensión, es saber cuándo actuar y cuándo esperar. La ciencia comprobó que la repetición moldea el cerebro como el agua a la piedra. Cada vez que elegimos hacer lo difícil, el cerebro aprende a sufrir con elegancia. Y ahí, en ese límite entre el dolor y la claridad, nace la verdadera disciplina. Uno de ellos, el doctor Roy Baumeister, lo resumió con precisión.
La fuerza de voluntad es como un músculo. Se fatiga, pero también puede entrenarse. La ciencia no solo explicó la disciplina, la desmitificó. Ya no es cuestión de suerte, genética o destino. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones que fortalecen la mente y esculpen el carácter. La verdadera disciplina no nace del castigo, nace del conocimiento. Y cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a entrenarnos. Porque dominar la mente es dominar la vida. La historia no se escribe con talento, se escribe con constancia. Desde los templos de Japón hasta los pasillos de Silicon Valley, la disciplina fue el pincel con el que los grandes líderes dibujaron su destino. En una celda de 2 metros por 2, un hombre descubrió la versión más pura de la disciplina, la que no busca poder, sino dominio interior. Durante 27 años, Mandela despertó a la misma hora, hizo los mismos ejercicios, leyó las mismas páginas. Cada día era idéntico, pero su mente se hacía más libre. La prisión no lo rompió, lo templó. Porque la disciplina no siempre libera al cuerpo, pero siempre libera el espíritu. Miyamoto Musashi, el guerrero filósofo, escribió: si conoces el camino ampliamente, verás el camino en todas las cosas. Su vida fue una obra maestra de disciplina. Se levantaba antes del amanecer, meditaba frente a la espada y escribía tratados sobre el dominio del cuerpo y la mente. Para él, la verdadera victoria era vencer al propio ego. En el otro extremo del mundo, un chico rebelde canalizaba su obsesión por el detalle en algo mucho más grande que una empresa. Steve Jobs no buscaba orden, buscaba perfección. Su disciplina no era física, era estética. Era la capacidad de decir no 1000 veces para proteger una visión. Porque la disciplina no es solo rutina, es la capacidad de mantenerte fiel a algo incluso cuando nadie más lo entiende. Gandhi convirtió la disciplina en protesta. Su autodominio fue su arma. Ayuno tras ayuno, marcha tras marcha, enseñó al mundo que el control de sí mismo puede mover montañas y derrumbar imperios. La disciplina, en su forma más pura, no busca vencer al enemigo, sino purificar la intención. Distintos siglos, distintos mundos, pero la misma batalla interna. Cada uno de ellos entendió que el mayor enemigo no está afuera, está adentro. La indisciplina es la voz que susurra, hazlo mañana. Ellos aprendieron a callarla. Hoy, en un mundo saturado de distracciones, la disciplina es el último acto de rebeldía. No necesita medallas, ni gritos, ni testigos, solo necesita decisión. Y los grandes lo sabían. Mandela usó la disciplina para resistir, Musashi para perfeccionarse, Jobs para crear. ¿Y tú? ¿Para qué la usarás? Porque la disciplina no se hereda, se forja, no se enseña, se descubre, y cada día que haces lo que dijiste que harías, te conviertes un poco más en quien estás destinado a ser. Cada amanecer trae consigo una decisión silenciosa, ceder al caos o elegir el orden. La disciplina no es una herencia ni una virtud mística, es una elección diaria, casi invisible, que moldea nuestra identidad. Durante las últimas décadas, la ciencia ha intentado descifrar lo que los filósofos ya intuían. En el cerebro, la disciplina no se aloja en el deseo, sino en la corteza prefrontal. Esa franja de tejido justo detrás de la frente es la que nos permite postergar la gratificación, mantener el rumbo y resistir la tentación. La dopamina, esa molécula del placer, no premia el resultado, sino el progreso. Cada paso, cada avance, cada día cumplido refuerza las conexiones neuronales que te convierten en alguien más fuerte. La ciencia lo confirma. La disciplina no es represión, es reconfiguración, pero mucho antes de los microscopios ya existía sabiduría. Para los estoicos, la disciplina era la llave de la libertad interior. Para los monjes zen, el camino hacia la iluminación.
y para los antiguos guerreros, la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Todos buscan lo mismo: equilibrio. La disciplina no es rigidez, es estructura con propósito. Es tener un sistema que te permita avanzar incluso cuando la motivación se desvanece. Porque la motivación te enciende, pero la disciplina te sostiene. El tiempo es el juez más implacable. Te observa día tras día y premia solo a los que actúan. La disciplina es el lenguaje con el que le hablas al tiempo. No me rendiré hoy. Porque la disciplina no es exclusiva de los héroes o genios. Está en cada persona que decide cumplir una promesa, aunque nadie la vea. En cada alma que elige avanzar, incluso cuando la vida no aplaude. La disciplina es el acto de amor más profundo hacia uno mismo. Es decir, creo en mí lo suficiente como para no traicionarme. Ellos demostraron que el éxito no es un evento, es un hábito. Que los imperios, las ideas y los cuerpos se levantan con un mismo combustible: la constancia. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque quien domina sus hábitos, domina su destino. Y cuando logras eso, ya no persigues la grandeza, te conviertes en ella. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete ahora y únete a quienes decidieron despertar su mente y dominar su destino. Este es solo el comienzo. Esto es Mentalis. Nos encontramos en pleno siglo de las luces, una era que exalta la razón y la ciencia. En ese contexto, Franklin ve la disciplina como método empírico. Se puede observar, medir y mejorar. En lugar de rezos o códigos guerreros, propone un tablero y un lápiz. Su disciplina es ilustrada, metódica y observable. Una evolución del alma hacia la razón. Su jornada comenzaba antes del alba. Se preguntaba: ¿qué bien haré hoy? Y terminaba con: ¿qué bien he hecho? Era la estructura de un científico aplicada a la existencia. Franklin había transformado la disciplina en tecnología de la vida cotidiana. Sin embargo, con los años, la perfección lo eludía. Reconocía su temperamento, sus fallos y tentaciones. Pero comprendió algo crucial: la disciplina no es alcanzar la perfección, sino crear las condiciones para acercarse a ella todos los días. En ese reconocimiento radica su genio: entender que la constancia es más poderosa que el talento. El método de Franklin cruzó siglos sin que lo notáramos. Hoy lo vemos en planificadores, bullet journals, aplicaciones de productividad y retos de 30 días. Lo que él trazó con pluma y papel, nosotros lo seguimos con pantallas. Su huella está en la psicología del hábito moderno. Franklin comprendió que la disciplina no consiste en fuerza de voluntad infinita, sino en diseño inteligente del entorno. Si todo a tu alrededor te conduce al propósito, resistir es innecesario. Esa es la verdadera maestría. Estructurar la vida para que la virtud ocurra por inercia. Benjamin Franklin murió en 1790, pero su sistema siguió respirando en cada persona que decidió poner orden en su caos. No dejó un dogma, dejó una plantilla. Su mensaje aún resuena: la disciplina no es un sacrificio, es un arte invisible que esculpe tu destino. Y así, con la razón como brújula y el hábito como martillo, Franklin encendió una nueva era, la era del método. La ciencia comenzó a preguntarse lo que los filósofos ya habían intuido durante siglos: ¿qué hace que algunos hombres sigan adelante cuando otros se rinden? En los pasillos de Cambridge, un grupo de psicólogos intentaba descifrar el misterio de la disciplina, no desde la moral, sino desde el cerebro. Aquella prueba, el famoso experimento del malvavisco, cambiaría para siempre nuestra comprensión de la fuerza de voluntad. Los niños que esperaron no solo obtuvieron más dulces, obtuvieron mejores vidas. Décadas después,
Los científicos descubrieron que aquellos niños más pacientes tenían mejores resultados académicos, profesionales e incluso emocionales. La disciplina, más que un rasgo, era una habilidad neuropsicológica entrenable. Mientras en Occidente la ciencia estudiaba la fuerza de voluntad, en Oriente los maestros Zen la practicaban desde hacía siglos. El cerebro disciplinado no se domina con gritos, sino con silencio, constancia y respeto por el proceso. Los científicos descubrieron que la disciplina no es una cuestión de fuerza, sino de arquitectura mental. Cada acto de autocontrol fortalece la conexión entre la razón y el deseo. La corteza prefrontal, esa parte que nos hace humanos, aprende a decir no al impulso y sí al propósito. La nueva generación no busca castigo, busca autorregulación. Las prácticas de mindfulness, la meditación y la respiración consciente muestran que la disciplina no es represión, es comprensión, es saber cuándo actuar y cuándo esperar. La ciencia comprobó que la repetición moldea el cerebro como el agua a la piedra. Cada vez que elegimos hacer lo difícil, el cerebro aprende a sufrir con elegancia. Y ahí, en ese límite entre el dolor y la claridad, nace la verdadera disciplina. Uno de ellos, el doctor Roy Baumeister, lo resumió con precisión. La fuerza de voluntad es como un músculo, se fatiga, pero también puede entrenarse. La ciencia no solo explicó la disciplina, la desmitificó. Ya no es cuestión de suerte, genética o destino. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones que fortalecen la mente y esculpen el carácter. La verdadera disciplina no nace del castigo, nace del conocimiento. Y cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a entrenarnos. Porque dominar la mente es dominar la vida. La historia no se escribe con talento, se escribe con constancia. Desde los templos de Japón hasta los pasillos de Silicon Valley, la disciplina fue el pincel con el que los grandes líderes dibujaron su destino. En una celda de 2 metros por 2, un hombre descubrió la versión más pura de la disciplina, la que no busca poder, sino dominio interior. Durante 27 años, Mandela despertó a la misma hora, hizo los mismos ejercicios, leyó las mismas páginas. Cada día era idéntico, pero su mente se hacía más libre. La prisión no lo rompió, lo templó, porque la disciplina no siempre libera al cuerpo, pero siempre libera el espíritu. Miyamoto Musashi, el guerrero filósofo, escribió: «Si conoces el camino ampliamente, verás el camino en todas las cosas». Su vida fue una obra maestra de disciplina. Se levantaba antes del amanecer, meditaba frente a la espada y escribía tratados sobre el dominio del cuerpo y la mente. Para él, la verdadera victoria era vencer al propio ego. En el otro extremo del mundo, un chico rebelde canalizaba su obsesión por el detalle en algo mucho más grande que una empresa. Steve Jobs no buscaba orden, buscaba perfección. Su disciplina no era física, era estética. Era la capacidad de decir no 1000 veces para proteger una visión. Porque la disciplina no es solo rutina, es la capacidad de mantenerte fiel a algo incluso cuando nadie más lo entiende. Gandhi convirtió la disciplina en protesta. Su autodominio fue su arma. Ayuno tras ayuno, marcha tras marcha, enseñó al mundo que el control de sí mismo puede mover montañas y derrumbar imperios. La disciplina, en su forma más pura, no busca vencer al enemigo, sino purificar la intención. Distintos siglos, distintos mundos, pero la misma batalla interna. Cada uno de ellos entendió que el mayor enemigo no está afuera, está adentro. La indisciplina es la voz que susurra, hazlo mañana. Ellos aprendieron a callarla. Hoy, en un mundo saturado de distracciones, la disciplina es el último acto de rebeldía.
No necesita medallas, ni gritos, ni testigos. Solo necesita decisión. Y los grandes lo sabían. Mandela usó la disciplina para resistir. Musashi para perfeccionarse. Jobs para crear. ¿Y tú? ¿Para qué la usarás? Porque la disciplina no se hereda, se forja. No se enseña, se descubre. Y cada día que haces lo que dijiste que harías, te conviertes un poco más en quien estás destinado a ser. Cada amanecer trae consigo una decisión silenciosa: ceder al caos o elegir el orden. La disciplina no es una herencia ni una virtud mística, es una elección diaria, casi invisible, que moldea nuestra identidad. Durante las últimas décadas, la ciencia ha intentado descifrar lo que los filósofos ya intuían. En el cerebro, la disciplina no se aloja en el deseo, sino en la corteza prefrontal. Esa franja de tejido justo detrás de la frente es la que nos permite postergar la gratificación, mantener el rumbo y resistir la tentación. La dopamina, esa molécula del placer, no premia el resultado, sino el progreso. Cada paso, cada avance, cada día cumplido refuerza las conexiones neuronales que te convierten en alguien más fuerte. La ciencia lo confirma. La disciplina no es represión, es reconfiguración. Pero mucho antes de los microscopios ya existía sabiduría. Para los estoicos, la disciplina era la llave de la libertad interior. Para los monjes zen, el camino hacia la iluminación. Y para los antiguos guerreros, la forma más alta de respeto hacia uno mismo. Todos buscan lo mismo: equilibrio. La disciplina no es rigidez, es estructura con propósito. Es tener un sistema que te permita avanzar, incluso cuando la motivación se desvanece. Porque la motivación te enciende, pero la disciplina te sostiene. El tiempo es el juez más implacable, te observa día tras día y premia solo a los que actúan. La disciplina es el lenguaje con el que le hablas al tiempo: no me rendiré hoy. Porque la disciplina no es exclusiva de los héroes o genios. Está en cada persona que decide cumplir una promesa, aunque nadie la vea. En cada alma que elige avanzar, incluso cuando la vida no aplaude. La disciplina es el acto de amor más profundo hacia uno mismo. Es decir, creo en mí lo suficiente como para no traicionarme. Ellos demostraron que el éxito no es un evento, es un hábito. Que los imperios, las ideas y los cuerpos se levantan con un mismo combustible: la constancia. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque quien domina sus hábitos, domina su destino. Y cuando logras eso, ya no persigues la grandeza, te conviertes en ella. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete ahora y únete a quienes decidieron despertar su mente y dominar su destino. Este es solo el comienzo. Esto es Mentalis.